Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Lo primero que me encontré fue una pequeña rata con 6 patas. Vamos a usar identificación rápidamente. Nombre: rata de 6 patas. Raza: animal. Nivel: 1. PV: 2. Magia: 0. Fuerza: 1. Agilidad: 7. Habilidades: ninguna. Débil: demasiado débil. Ni siquiera tenía habilidades. Sin embargo, podría obtener algunos cristales. Mi cuenta de cristales estaba actualmente en 4/100. Podría subir de rango si reúno 96 cristales más. Por favor, muere para que pueda crecer. Me abalancé sobre la rata con un golpe repentino y la partí en 2. Fue más fácil de golpear de lo que pensaba, pero no estaba brillando. ¿Qué está pasando aquí? Pinché un poco el cadáver para asegurarme, pero seguía sin brillar. ¿Acaso no pude absorber los cristales con ese golpe? Curioso, abrí el cuerpo de las ratas para investigar. Era un espectáculo tan grotesco que me consideré afortunado de haber vuelto a nacer como espada, ya que no tenía las características para enfermar o tener náuseas. Escarbé y no encontré ningún rastro de cristales en el interior de la rata. Oh, ahora lo entiendo. Cuando usé identificación sobre las estadísticas de la rata anteriormente, su raza aparecía como animal. Supuse que solo los monstruos los tenían, ya que los animales de la tierra tampoco tenían cristales mágicos en su interior. Esta vez buscaré un monstruo. Ya había uno caminando a la vista. Un 100 pies gigante, de medio metro de largo, había venido a hurgar la rata muerta. Nombre: 100 pies gigante. Raza: monstruo, insecto. Nivel: 4. PV: 18. Magia: 7. Fuerza: 6. Agilidad: 14. Habilidades: sentido de temblor 1. Escalar 1. Colmillo venenoso. Raza: monstruo. Eso debería servir. Comencé el combate apuñalándolo en la cabeza, pero se resistió y se agitó, con un líquido amarillo saliendo a borbotones de su boca mientras su cuerpo se golpeaba impotente contra el suelo. Le quité el sufrimiento cortándolo por la mitad. Sus mitades superior e inferior se retorcieron con un vigor único del mundo de los insectos hasta que finalmente se detuvo. Eso fue asqueroso. Pero mi asesinato del 100 pies dio sus frutos cuando clavé la punta de mi hoja cerca de su corazón. Brillé, y la satisfactoria sensación de absorción del cristal volvió a recorrerme. También absorbí su sentido de temblor, escalar y colmillo venenoso, aunque no me pareció que el bicho tuviera colmillos. Equipé colmillo venenoso, lo que redujo mi maná en 5 puntos y cubrió mi hoja con una sutil película de líquido. Probablemente era veneno, pero me alegré de que funcionara. Intenté equipar escalar y sentido de temblor, pero no pude. Has alcanzado la cantidad máxima de habilidades que puedes equipar. No parecía que pudiera equipar todas las habilidades que había adquirido. Volví a mirar mis estadísticas y en rango de evolución descubrí que las gemas estaban ahora en 5/100 y la capacidad de habilidad estaba en 10. La capacidad de habilidad debía referirse al número de habilidades que podía equipar. Es cierto, en este momento tengo todas mis habilidades anteriores equipadas: excavar 1, desmontar 1, vigilancia 1, dominio de la espada 1, dominio del garrote 1, mando 1, supervivencia 1, asesino de kobolds 1, resistencia al veneno 1 y colmillo venenoso. Desequipé dominio del garrote, era la más inútil de mis habilidades actuales, y equipé sentido de temblor en su lugar. Seguiré con esta configuración hasta que encuentre una nueva habilidad. En la lista de otras habilidades claramente inútiles tenía mando, supervivencia y escalar. Con suerte, conseguiría algunas habilidades más útiles para sustituirlas. Una vez que me quité eso de encima, volví a la carga con mi búsqueda. Lo que encontré a continuación fueron 2 siluetas bípedas de piernas arqueadas que tenían la forma de caminar de los chimpancés. Su piel verde me decía que eran mi viejos y feos némesis. Goblins. Y tienen algo en sus manos. Les lancé identificación y comprobé que no se diferenciaban en nada de los goblins con los que me había topado hasta ahora. Sin embargo, me interesaba más el animal que sostenían en sus manos, que parecía una gran rata. Nunca había visto a ese animal. Nombre: rata de colmillo venenoso. Raza: monstruo, colmillos salvajes. Nivel: 1. Estado: muerto. PV: 0. Magia: 3. Fuerza: 4. Agilidad: 14. Habilidades: vigilancia 1.
Me lo llevo. Me acerqué lentamente a unos arbustos cercanos para que no me vieran. Ahora estaba a un par de metros de ellos y decidí empezar con el goblin de nivel superior. Manos arriba. Sus cristales o su vida. Prometo que no me invadió la sed de sangre ni nada por el estilo. Solo quería decir esa frase al menos una vez en mi vida, eso era todo. Apuñalé a uno de los goblins por la espalda y se desplomó muerto sin oponer resistencia. Cuando me di cuenta de que estaba brillando, me quité inmediatamente de encima de él y me abalancé sobre su estupefacto compañero. 2 caídos. También obtuve las habilidades de lanzamiento de armas y caza por mi esfuerzo, las equipé inmediatamente. Entonces llegué a mi recién descubierto monstruo, el cual me hizo inclinar la cabeza confundido. No es que tuviera cabeza, por supuesto. ¿Por qué esta rata de colmillo venenoso no tiene más habilidades que vigilancia? Esperaba que tuviera colmillo venenoso al menos. Eso sí que es publicidad engañosa. Retiré el labio superior de la criatura muerta para exponer su largo canino. De su punta goteaba un líquido amarillo. Era veneno. ¿Qué sucede? El ciempiés gigante tenía colmillo venenoso en su conjunto de habilidades, pero esta rata de colmillo venenoso no. No tenía suficientes pistas para averiguar por qué, así que decidí cazar más monstruos para obtener más datos. Fue entonces cuando mis habilidades sentido de temblor y caza empezaron a reaccionar. La señal era débil, pero la seguí dando vueltas lentamente hacia el otro lado de los arbustos. Nombre: buitre carroñero. Raza: monstruo, ave. Nivel: 5. PV: 13. Magia: 5. Fuerza: 9. Agilidad: 15. Habilidades: resistencia al veneno 1, digestión mejorada. Un pájaro. Parecía estar increíblemente alerta, así que será mejor tener cuidado. Me elevé por encima del suelo, con cuidado de no agitar ninguna hebra alta de hierba, y le tendí una emboscada antes de que tuviera la oportunidad de salir volando. Le corté la cabeza y cayó inerte al suelo. Uf, menos mal que lo maté antes de que saliera volando. Habría sido muy molesto. Apuñalé su cadáver un par de veces antes de absorber su cristal. Aprendí digestión mejorada, aunque, al no tener tracto digestivo, no me servía de nada. Tuve que respetar la falta de discriminación de mi menú de evolución para molestarme en aprender incluso esta habilidad. Sin embargo, sentí una legítima satisfacción al absorber su cristal. Había bromeado sobre tener hambre por cristales antes, pero parecía que era verdad. Quería más. ¿Qué es lo siguiente que voy a tomar? Me gustaría conseguir algo que tenga una nueva habilidad, si es posible. Estaba buscando mi próxima presa cuando vi una extraña sombra. Pertenecía a algo que parecía un cometa planeando por el cielo. No era rápido, pero sus movimientos eran irregulares, lo que lo hacía parecer de otro mundo. La cosa parecía una medusa verde a la deriva en el cielo. Nombre: flotador aéreo. Raza: monstruo, planta. Nivel: 5. PV: 14. Magia: 10. Fuerza: 6. Agilidad: 4. Habilidades: drenar magia 1, ojo de halcón, flotar. Ahora estaba a unos 10 metros de él, pero no reaccionó ante mí y siguió a la deriva. Supuse que podía atacarlo, pero tuve cuidado al acercarme por si saltaba sobre mí. Apunté a la cabeza de la medusa, que parecía el sombrero de un hongo. Tenía algo que parecía un ojo, que supuse que era su núcleo. Cuando estaba a unos 2 metros de él, el flotador aéreo empezó a dar señales de inteligencia y lanzó sus tentáculos. Egub, asqueroso. Había unos 10 y se acercaban a mí rápidamente. Los apéndices de color rojo oscuro se retorcían como un cruce entre una serpiente y un gusano. Se aferraron a mí mientras yo estaba preocupado por la repugnancia. Está drenando mi maná. Podía sentir mi maná siendo succionado por sus tentáculos. La cosa era tan peligrosa como asquerosa. Ahora estaba concentrado únicamente en escapar de sus garras. Afortunadamente, los tentáculos no eran muy fuertes y pude liberarme y cortarlos con poca dificultad. Uf, eso estuvo cerca. Revisé mis estadísticas y descubrí que mi maná había caído por 10. ¿Quién sabe qué me hubiera pasado si me hubiera seguido drenando? Pero, ahora sabía lo peligroso que era y que tenía que morir. Rodeé su cabeza y me lancé a toda velocidad. Lanzó sus tentáculos por última vez, pero los corté junto con su torso. Bueno, eso fue fácil. Sentí mi hoja golpear algo duro y empecé a brillar. Era la prueba de que había destruido el cristal, que era su punto débil. El flotador aéreo perdió la capacidad de elevación que le otorgaba su habilidad flotar y su cuerpo muerto yacía inerte en el suelo. De ese encuentro obtuve flotar, drenar magia y ojo de halcón.
Todas parecían habilidades útiles, y flotar parecía tener una gran sinergia con telequinesis después de haber jugado un poco con ella. Como su nombre indica, me permitía flotar en el aire con poco esfuerzo. Por supuesto, su lanzamiento consumía maná, pero no suponía un gasto tan grande como el de tener que volar constantemente con telequinesis. Ahora podía cubrir 5 veces más distancia que antes y, con la ayuda de drenar magia, podía prolongar mis excursiones indefinidamente. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente mientras experimentaba con flotar. Ese flotador aéreo tenía flotar en su conjunto de habilidades, así que ¿por qué el buitre carroñero no tenía vuelo a pesar de ser un monstruo ave? Lo mismo podría decirse de la rata de colmillo venenoso, que no tenía la habilidad colmillo venenoso. Tenía que haber algo común entre los dos monstruos. Por otra parte, es posible que se necesiten alas para usar vuelo, así que yo no podría usarlo aunque lo tuviera. Espera, ¿no podría volar sin alas? ¿Qué pasa si vuelo no es una habilidad para empezar? Los goblins no tenían caminar o respirar en su lista de habilidades, así que tal vez era lo mismo con vuelo para los monstruos pájaros. No necesitaban magia o especialización para funcionar, considerando que era una característica fisiológica normal. Eso explicaría también a la rata de colmillo venenoso. Ya venía equipada con glándulas y colmillos especializados que le permitían usar veneno, como las serpientes venenosas de mi tierra. En comparación, los colmillos venenosos del ciempiés gigante deben haber sido creados con magia. Y dado que el dominio de la espada es una habilidad adquirida, ¿es por eso que soy capaz de absorberla? Había muchas cosas que desconocía de mi cuerpo y que justificaban una mayor experimentación. La habilidad Ojo de Halcón también resultó ser de gran utilidad. Me permitía ampliar y manipular los ángulos desde los que veía un determinado objeto, lo que significaba que ya no estaba limitado a un ángulo de cámara fijo. No funcionaba si mi objetivo estaba demasiado lejos, pero ahora podía ver casi todo lo que me rodeaba. A ver qué más puedo cazar. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.